¿Me la pasas? Uy, claro. Bueno, ahora sí. Bueno, hoy sí me presento. Ayer lo que estudiaron no me presenté. Es difícil presentarse uno mismo y es difícil también resumir, porque en mi caso soy un poco claro, soy un poco de todo. Entonces hago una versión como resumida, un poquito de mi perfil, quién soy y a quién estoy representando hoy en día, la organización de Argenoa. En el fondo, personalmente mi nombre es Vladimir Milesi, en hebreo Daniel Israel, no me digan Daniel. También soy Iván, no me digan Iván, solo Vladimir Milesi, ¿está bien? Soy Iván Vladimir Milesi, Daniel Israel, tengo muchos nombres, ¿está bien? Y ahora mi celular, por alguna razón, mi WhatsApp empezó a aparecer Aramis. Y no tengo idea cómo aparece Aramis en todos lados, mi apodo de cuando yo tenía 12 años. ¿Por qué en todos lados me aparece Aramis? No sé, y no sé cómo desconfigurarlo. Aramis. Sí. Pero bueno, está bien. Entonces, Vladimir, está bien, y soy argentino, nací en Córdoba, Argentina, me crié en Rosario, Argentina, he vivido en Rosario, Buenos Aires, Tucumán, todo eso dentro de Argentina. También he vivido en Israel y ahora vivo en Chile hace 3 años. ¿Está bien? Eso es como la parte geográfica. Después está la parte de vida. Gracias a Dios, tengo una historia muy, muy larga, junto con mi esposa. Contarla lleva por lo menos 5 horas de reloj calculadas, ¿está bien? Para hacer la versión resumida. Entonces, pero le voy a hacer un punteo, que es simplemente que vengo de una casa no ortodoxa, mi papá no es judío, mi mamá sí es judía, me llamo Vladimir por Lenin, ¿sí? Era una familia bien comunista, me crié en barrios muy bajos, ¿está bien? En lo que es una villa miseria, favela, no sé si conocen ustedes, ¿está bien? Crecí en un ambiente muy, muy pobre y en casas muy pobres, en ambientes súper extraños, ¿está bien? He pasado por todos lados. Me convertí en la iglesia católica a los 8 años, estudié con los Hare Krishna desde muy chiquito, medito y hago yoga desde que soy así. He usado el I Ching, he estado rodeado de runas, de tarot, de todo ese tipo de cuestiones en mi casa. Mi mamá mística, hippie. Me crié yendo a recitales de rock en ambientes de todo tipo. Mi mamá es artesana, hasta el día de hoy sigue vendiendo en la calle, hace billutería hermosísima. En un momento le hago propaganda. Ella sigue vendiendo en la calle. Fue hippie toda la vida, hoy en día ya no es hippie, pero por lo menos sigue manteniéndose en eso, en artesanía. Y he pasado por un poco de todo, ¿está bien? Entonces, después de grande he hecho marchas, militado, he sido Madrid en movimientos juveniles socialistas, antirreligiosos, he marchado en contra de Israel, a favor de Palestina, todo. ¿No sabía eso? Esa era mi comunidad, así estaba educado. Cuando era chico. Chico. 15 años, 14, 15 años. ¿Cuándo llegó al otro lado? Van al otro lado. A los 14, casi 15 empecé a estudiar Torah, Mina Yamai, porque mi hermana no quiso. Yo dije, yo no le hago asco a ninguna religión ya. A los judíos eran los que menos quería, pero eso es una historia larga, yo no quiero meterlo. Si me empiezo a meter en detalle voy a estar toda la clase hablando de eso. No, les dije que iba a ser chiquito. Entonces, empecé a estudiar Torah, hice Teshuvah, Baruch Hashem, también estudié un poco de psicología, un poco de psicopedagogía, armo proyecto educativo desde que tengo 15 años. A los 17 hice el primer proyecto educativo grande. A los 17 años daba clase de filosofía en mi colegio, o sea, era como, sí, filosofía, todo ese tipo de cuestiones, no es fácil. Tengo mucha formación académica por fuera, autodidacta, filosofía, sociología, etc. Hoy en día he estudiado en Yeshivot, en Kolel, fui a Brej 5 años, estudié en Israel, sí, no puedo, en verdad son muchas cosas. Y Baruch Hashem, tuve la experiencia en educación de trabajar en diferentes ámbitos, tanto como Madrid, como hacer proyectos en la universidad, como hacer proyectos en colegios, hasta haber abierto escuela de Madrid en Buenos Aires religiosa, haber liderado en comunidades en la parte de judaísmo. Fui moré y rab de judaica en jardín, primaria, secundaria, preparatoria. He hecho kirub hace muchísimos años. Hoy en día capacito mekarabim, capacito rabanim, capacito morot.
tuve el sejud y el placer de poder cofundar un colegio en el norte de Argentina, Maimónides Tucumán. Soy cofundador, fui director ahí también y durante un tiempo director como coordinador general del proyecto, porque armamos literalmente el colegio, o sea, con la construcción, todo. Baruch Hashem, muy bien. Y hoy en día soy Magid Shiur en el colegio Maimónides de Chile Maimónides School. ¿Qué quisiste? Maimónides School. No, pero ¿qué es? Rabino Moré. Enseño ahí muchas materias. ¿Está bien? También me dedico... también tengo varios programas presenciales allá educativos para adolescentes, para chicos religiosos, no religiosos, para parejas jóvenes. Y tenemos trabajo como... Son muchas cosas. Me canso yo de decirlo, lo termino ya termino. ¿Está bien? Como director, claro. Soy director de la unidad de estudios en una fundación, una consultora para empresarios. ¿Está bien? Que nos dedicamos a crear empresas conscientes, empresas éticas. Tengo mi organización, que se llama Argeinoa, que la fundamos hace 2 años. Y acá vine a México a presentar mi organización y en el fondo conocer un poco la comunidad, ver qué necesidades hay y ver si podemos aportar algo. ¿Está bien? Ese es como el kit. Ahora sí, voy a dar la clase. No quiero hablar más de mí. ¿Realmente asesoramiento de qué das? ¿Asesoramiento de qué? En asesoramiento tenemos asesoramiento familiar, educativo. ¿Sobre qué? Es que depende. O sea, normalmente son padres que tienen desafíos en la educación de sus hijos. Asesoramos a los papás, le damos herramientas. No se va a poder ir de aquí por 2-3 meses. Sí, también herramientas, etcétera. Y Baruch Hashem podemos... también tenemos áreas psicológicas, tenemos 2 psicólogas, estamos buscando psicólogo hombre. Ahí encontramos uno, pero hay que ver que si quiere, no quiere clínica. Está bien, está bien, tenemos que ver. Pero Baruch Hashem tenemos también psicólogos, tenemos coaches, tenemos un poco de todo, está bien dentro del equipo. Y lo que hacemos es trabajar en base a la necesidad. Se hace un plan, un diagnóstico, un plan de trabajo y lo llevamos dentro del equipo. Y si no podemos llevarlo, lo derivamos. ¿Entiendes? Hay casos de psicológicos que nosotros no atendemos. Nosotros atendemos educación, no hacemos terapia en el sentido de si a mí me traen una problemática psicológica compleja, se necesita un equipo interdisciplinario. Nosotros no tenemos un equipo interdisciplinario para clínica psicológica. Tenemos psicólogos, pero asesoría psicológica, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Trabajamos con la parte más leve de eso, no con adicciones, por ejemplo. No. Después tengo adicciones dijo ayer que es el celular. ¿Cómo? Ayer dijo que adicciones es el celular. Por eso yo no hablo de celular. No, sí. No. Adicciones químicas. Ok. Sí. Sustancias, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, gente, entonces sí, ahora sí. Vamos a hacer una pregunta que es la pregunta del millón. La pregunta más obvia, ¿no? La primera pregunta es: ¿qué significa ser un adolescente? ¿Qué es adolescencia? Transición, ¿no? ¿Que duele algo? Transición. ¿Qué más? El cambio. Cambio. Una época. Muy bien. Que no entienden. Una época de autoconocimiento. Ok, muy bien. A ver, la adolescencia tiene algo muy interesante porque en el fondo no tiene una definición propiamente dicha, sino que el contenido de la definición depende de la sociedad y la cultura de la sociedad y el momento histórico en el que estemos hablando. Significa, hay muchas culturas y muchos lugares, y también Occidente, en los cuales la adolescencia no existía. Conceptualmente no existía. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se pasaba a ser niño adulto. Niñez, adultez, el medio, adolescencia, no existía. De hecho, a lo sumo se hablaba de juventud, ¿sí? Y la juventud, dependiendo del sistema en el que estaban, existía o no existía. Juventud había en Grecia antigua, porque tenían un sistema basado en esclavos. Entonces, como había esclavos, no había tanto trabajo físico y por lo tanto había ocio. Como había ocio, había juventud. ¿Se entiende? O sea, pero si no hay ocio, no hay juventud. Niño, adulto. ¿Se entiende? Pasar de hacerte cargo de una familia, una casa.
Ya está, vale. No hay transición. Pero la realidad es que la Torá reconoce que existe una transición orgánica, ¿sí? Y psicológica. O sea, y eso hoy en día está documentado a nivel de psicología, digamos, y que existe una base neurológica, una base orgánica para lo que es el cambio. Nosotros tenemos la pubertad, es obvio que es un cambio orgánico. La pubertad es un cambio orgánico y es el despertar de todo un cambio hormonal, físico y psicológico que está, todos lo sabemos que existe, ¿sí? No es necesario una prueba. Sin embargo, el concepto de adolescencia, que es lo que nosotros decimos que viene después de la pubertad, en el fondo es algo que va a depender su contenido de una definición social. Esto lo dice el Rav Orlowek. Rav Noah Orlowek lo dice claramente en el libro Buscando Rosas entre espinas. Criando, rosas entre espinas. Criando, ¿sí? Se me fue el nombre. Criando, sí, Racing. Criando rosas entre espinas. ¿Está bien? Entonces, Raúl dice, eso depende de la sociedad, en el fondo. ¿Cuánto tiempo dura la adolescencia? Pero la Torá habla de un concepto que es Nearut, ¿sí? Nosotros decimos Hanoch lanar al pidarko, ¿sí? Famoso. Educa al joven según su camino, según su naturaleza. Nar no es un niño. Nosotros nos hablan mucho de Jinuj. Nos dicen, educación es al pidarko. ¿Al pidarko? Mira Marleja, ¿quién te dijo? Al niño de 5 años, ¿tengo que enseñarle el pidarko? No sé, porque el pidarko es el nar. Nar es el puber, el adolescente. ¿Sí? Es un joven, literalmente la traducción. Entonces, al fin y al cabo, en el caso de las mujeres, alágicamente, de hecho hay una categoría alágica que es entre los 12 y los 12 años y medio, que se llama Nehará. ¿Sí? La Nehará lo te hace lavar. ¿Sí? La Nehará es medio año, 6 meses, ¿está bien? En los cuales hay diferencias alágicas respecto a la mujer. Y en el caso de los hombres también, porque Nar también se usa para joven, ¿sí? De hecho también se usa para Moshe, etcétera, no importa. Pero Nar viene de, dice Rav Hirsch, yo lo escuché el nombre del Rav Oppenheimer, dice Rav Hirsch que Nar viene de Lenaer. ¿Qué es Lenaer? Sacudir. Muy bien, ahí la morada de hebreo. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, sacudir. La cosa está revuelta. En el fondo la Nearut, la adolescencia, sí tiene un fundamento en el mundo judaico y que es el momento en el cual el joven no solamente experimenta un cambio físico, que es el que se documenta en la Nehará, sino también un cambio psicológico. ¿Y de cómo? Najón, y después viene la Bar Mitzvah. Ahí ya se considera adulto para ciertas cosas. Pero la Nearut, a nivel orgánico y a nivel psicológico, empieza ahí. El punto es que como todos los procesos se pueden extender y ahí es donde entra lo social. El ser humano, nosotros sabemos que el ser humano, si hablo muy técnico me dicen, o muy aburrido me dicen y lo cambiamos, pero tengo defendes, me entro en un tren y sigo a veces, que es en el fondo en el momento en el cual un niño tiene un cambio físico, ¿está bien? Y orgánico, tiene un cambio psicológico también, y la sociedad a veces eso lo estira. ¿Se entiende? Eso se estira, se puede perpetuar. Por ejemplo, en el ejemplo de una mujer que da de mamar. Una mujer da de mamar. Y si sigue dando de mamar, va a seguir teniendo leche. ¿Se entiende? Y va a tener años leche. Por eso están las nodrizas. Nodrizas dan de mamar infinito. Entonces existe que, incluso fisiológicamente, se extiendan ciertos procesos porque la sociedad lo permite y la cultura lo permite. Y nosotros como seres humanos nacemos como seres sociales. Somos seres que no nos terminamos de formar dentro del útero. Somos el único animal, físicamente hablando, ¿está bien? Que no se termina de formar dentro del útero. Sale todavía con una incapacidad de valerse por sí mismo, lo cual implica obligatoriamente que el resto de la sociedad lo acoja para que pueda sobrevivir. Si yo no tengo una mamá, un papá o alguien que me dé cariño, me mire, me quiera, me alimente, muero. Entonces, el ser humano está obligado a introducirse en un mundo social. Tanto así que los chicos que fueron criados por animales porque no tenían papás, por ejemplo, en el caso de los lobos, los monos, ese tipo de cosas que hay documentados, son todos chicos que nunca terminaron de poder formar su psique. ¿Sí? No se evolucionaron en términos psicoanalísticos, no evolucionaron como neuróticos, sino con psicosis.
¿sí? Son psicóticos. Y sin lenguaje. ¿Cómo? Sin lenguaje. Y sin lenguaje, sí, articulado. Exacto. Entonces, en el fondo nosotros necesitamos al otro para formarnos y eso quiere decir que somos fundamentalmente sociales. ¿Está bien? Ahora, dicho esto, la adolescencia, entonces depende de la cultura. No totalmente, pero una parte sí. ¿Está bien? Ahora, el adolescente que hoy tenemos es un producto de nuestra época y el adolescente hoy en día, cuando yo era chico, ¿está bien? Hace mucho, cuando yo era chico, un adolescente lo considerábamos de los 12, 13, 15 hasta los 18. Hoy en día te puedes tener 40 años y sos adolescente. Viví con la mamá y te mantienen y no te preocupas por el futuro y estás con problemas, con mucha ansiedad y con depresión y con un montón de cosas y no puedes trabajar y no... Sos adolescente hasta los 40 años. Viven casados. Sí, no hablemos de los maridos, está siendo grabado esto, por favor. Pongan tu nombre y apellido. No, mentira. No, sí, pero sí, no, Juan, correcto. Es así. Eso es lo que voy a introducir ahora. Quiere decir eso que en realidad hoy en día tenemos una población adulta orgánicamente, físicamente, pero inmadura a nivel psicológico. Significa que tenemos un montón de gente adolescente adulta. O sea, no son adultos por una cuestión, porque pueden. No son adultos porque pueden porque la cultura lo permite, la sociedad lo permite. Entonces, lo que tenemos que hacer, como concebir primero, es que la adolescencia es un término plástico y relativo a la sociedad y por lo tanto, nosotros como comunidad judía tenemos la posibilidad de vivenciarlo y transitarlo distinto. No estamos obligados a aceptarlo como una realidad inmanente a la naturaleza de la persona y que mi hijo es adolescente hasta los 27. No. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es que los chicos maduren. Y para poder madurar se necesitan por lo menos 4 ejes principales. ¿Está bien? Vamos a hacer la definición que yo tomo de madurez está vinculada. Entonces nosotros tenemos que decir, adulto no es lo mismo que maduro. ¿Está bien? Pues maduros ya lo fueron. No, ese es otro maduro. No, fue un chiste político, no, perdón. Pero a ver, entonces, ¿cuál es la diferencia ¿cuál es la definición que usted propone como adolescente? Ahora lo voy a dar. Ah, ok. ¿Está bien? Pero lo que quiero decir ahora es la demarcación. El criterio de demarcación implica que yo primero diga qué es lo que no es para después entender bien lo que sí es. Okay. ¿Está bien? Entonces, no es maduro. Claro, puede ser adulto, puede ser orgánicamente adolescente, que sería Nahar, pero es diferente a la adultez, porque la adultez y la madurez no son lo mismo, ¿se entiende? Entonces, si yo quiero que un niño, que un hombre o una mujer dejen de ser adolescentes, ¿sí? Lo que necesito es apuntar a la madurez, no a la adultez. No tengo que esperar que el tiempo pase, ¿se entiende? Que yo lo dije medio enredado, lo vuelvo a ordenar. Muy simple. Cuando le ponen tareas, cosas, se madura más rápido. Claro. Que un niño que está pegado a la mamá. Sí. Como y cuando los casan a los 21, no todos se casan siendo maduros, se maduran porque no Pero tienen entonces otra. sí, a eso va usted ahorita. Cuando los casan, ¿no? Los casan a los 21, los ves así. Pues Pero es a lo mejor chiquito. el judaísmo Pero es- madurar no porque es maduras. A los, Bueno, entre las dos. la Torá dice que a los 12 años, la mujer y a los 13 años un hombre tenemos la capacidad orgánica de ser papás y la capacidad psicológica y la posibilidad de tener una madurez suficiente, la Torá, de casarnos y formar una familia. 12 y 13. Sí, gente, recuerden que hace Sí. 200 años la gente vivía hasta los 25 y eras un viejo. ¿Cuándo vas a tener hijos si no? Sí, mi abuela. ¿Cuándo vas a salir a trabajar? A los 7 años salís a trabajar. ¿Sí? En esa época era así. Entonces lo que yo digo es, la Torá dice, a los 13 años nosotros tenemos el andamiaje orgánico suficiente para poder también tener el andamiaje psicológico que te permita operar en forma madura. ¿100% madura? No. Y ahí va que la Torá reconoce que existe un tiempo de juventud. ¿Está bien? Que también se extiende. ¿En qué términos? En que un niño, ¿sí? Un niño es niño hasta los 13 años. Voy a tomar el ejemplo del hombre que es más cómodo. ¿Está bien? Hasta los 13 años. De los 13 hasta los 18, la Torá, más coloquial, entre los 16 y 18, ¿está bien? La Torá lo considera
como un periodo en el cual el niño tiene la capacidad de hacer o no hacer lo que es correcto o incorrecto. Hago una verá o no la hago, ¿se entiende? Pero no necesariamente tengo la capacidad de hacer lo propio. Yo realmente esto lo hago por convicción, por madurez. ¿Lo hago o no lo hago? O sea, ¿rompo Shabbat o no rompo Shabbat? Esa es la capacidad que tiene un chico de 13 a 16, 18. Entre los 16, 18 y 21, 22... ¿De hacerlo consciente o de hacerlo, qué palabra usó? No, no es consciente. Es que yo tengo la capacidad de decidir si hacer o no hacer. Es el rango de elección que tiene un niño que es a partir de entre los 13 y los 16, 18 años. ¿Por qué digo 16, 18 años? Porque la Gemara pregunta, ¿cuándo es el momento en el cual es el ideal para que se case un joven? Y hay un mahloket, 22 o 18, decía. ¿Está bien? Hasta 24. Había varias opiniones, ¿está bien? Pero traen Kiddushin. Ahora decía, ¿cuál es la época en la cual al niño hay que educarlo? Al Pidarcó. Dice entre los 16 y los 21, por ahí. Está entre los 16 y los 21. Tengo que buscar, me olvidé, tenía un cosito donde decía la edad exacto. Pero en el fondo ese es el rango, ¿está bien? En ese rango es el momento en el cual al niño se le enseñan actitudes de vida. Estoy dando mucha información, pero ahora lo ordenamos conceptualmente, ¿sí? Por favor. Se le da ojajá, tojajá, se le enseña en la vida y se lo prepara para el matrimonio. ¿Está bien? Y después se casa. Ahora, nosotros sabemos que cuál es el juicio que yo tengo a nivel toraico si tengo 13 años y como jamón. No la alajá, no estoy diciendo el din. El juicio. ¿Hice una verá o no hice una verá? Hice una verá, ¿verdad? Hice una verá. Ahora, el Beit Din. ¿Me va a castigar o no? El juzgado. ¿Me va a castigar o no? Vamos a un ejemplo mejor. 13 años, roba. Lo agarra la policía y ¿qué hace? ¿Lo juzgan o no lo juzgan? Pero hasta los 18 es como responsable de su... Sí, claro que hay juicio. Es un adulto. Es un adulto respecto a la ley. A la ley civil. Ley civil de la Torá. La ley civil de la Torá va a hacer que este chico devuelva lo que robó, pague la multa, haga todo lo que tenga que hacer si él lo hizo después de los 13 años. ¿Cuántos el papá tiene que ver? No, eso antes. Eso... De los 13 años en adelante. De 13 es eso, adulto. Ahora, de los... pero lo de los 13 hasta... Pero biológicamente estamos hablando de adultez. Pero psicológicamente, dice la Torá, hasta los 21 no tiene un juicio espiritual. Espiritualmente no se lo juzga. O sea, no tiene castigo o recompensa a nivel espiritual hasta los 21. ¿Por qué? Porque la Torá dice, este chico puede aprender a hacer o no hacer, pero que lo tenga internalizado y que no vaya a fallar, no voy. Perdón, no se puede decir eso, ¿no? Es mala palabra. Me olvidé. En Argentina lo usan como... Se puede usar como cosa, después me dijeron que es mala palabra. Perdón. Tu marido me dijo que no podía. Se me fue. No digas. No, ni lo pienses. ¿Está bien? Entonces... Yo no dije nada. No, me pasa mucho que, no sé, a veces uno no sabe cuál es el precio que se usa. Entonces les pido disculpas. No, ok, entonces Está bien. eso, o sea, Sí. si alguien comete una falta moral, Sí, 13, 14 años, sí. Está mal. fue más por a nivel tentación, no fue tanto a nivel... Exacto. Como que su Exacto. intelecto... No se considera que él lo hizo de verdad con una intención tan fuerte, porque no tiene una vejidad... En la parte espiritual no tiene una libertad tan fuerte todavía. Hasta los 21. El 21 se llama plenamente maduro. Maduro se llama plenamente. Adulto, biológicamente, se considera los 13. Entonces vemos que en la misma Torá reconoce que hay una diferencia entre adultez y madurez. De hecho, la adultez biológica llega antes que la madurez espiritual o psicológica. Ahora, nosotros hoy en día vemos muchos adultos, ¿está bien? Adultos no de la Torá, sino adultos que nosotros llamamos adultos en el mundo occidental, 18, 19, 20, 25, 22, que siguen siendo inmaduros. Y como siguen siendo inmaduros, entran dentro de las características que tradicionalmente se atribuyen a los adolescentes: adolecer, al tema de no de sufrir, a ser más idealistas, al meterse para adentro, al tener crisis emocionales, etc. Ahora, nosotros vamos a decir lo siguiente: la solución que tenemos para poder enfrentar la crisis que hoy en día de adolescencia que se extendió tanto es apuntar a la madurez, y por eso tenemos que definir qué es madurez. ¿Pero esto fue porque los padres no...? ¿O por No, la sociedad? esto porque la sociedad es una sociedad de ocio, una sociedad en la cual el niño no está obligado a salir a trabajar automáticamente.
Hoy en día, No se ve mal. el hecho de que uno tiene que ir al colegio y después a la secundaria y preparatoria, universidad, Viajar. yeshiva, ¿verdad? Todo eso extendió el tiempo de dependencia del niño, del joven, de la persona. ¿Está bien? La extendió, y como la extendió, posibilitó que la persona viva con las características de adolescente de Nearut, que debería durar medio año, 6 meses debería durar. ¿Está bien? Esas mismas características neurológicas que se van extendiendo también, porque como la sociedad cambia también nuestra parte orgánica, eso hay que saberlo. El Rey Israel Salanter lo dice así, dice: nosotros tenemos un problema psicológico, y cuando tenemos un problema psicológico, no es que es psicológico inorgánico, es psicológico y muchas veces también orgánico. Orgánico quiere decir que, por ejemplo, una pastilla lo puede solucionar. Una depresión, por ejemplo, hay depresión más psicológica que orgánica, pero siempre tiene un aspecto químico también, aunque sea mínimo. Una persona deprimida puede tomar una pastilla y eso le ayuda mucho, porque efectivamente hay un tema orgánico. ¿Tengo que tomar pastillas toda la vida? No, porque puedes, a través de modificar tu psicología, empezar a modificar los mecanismos orgánicos y por lo tanto funcionar distinto y dejar de necesitar la dependencia química. ¿Dije muchas cosas? No. Repita la última idea, que es ¿Cómo lo que ya no te va? entendí. Vuelvo para atrás. La última idea, nada más. La última idea es así. No desde que se presentó. Una persona, yo quería decirle que, no, está bien, me gusta el dulce de leche. No. Entonces, la última idea fue que una persona, que el tiempo, el periodo orgánico de cambio que es la Nearut, se puede extender también cuando hay un cambio constante a nivel social, porque la forma de funcionar del individuo y de la sociedad afecta también a nuestra biología, cambia nuestra biología, ¿se entiende? Eso es lo que hoy en día se llama epigenética. Entonces, existe un cambio orgánico cuando la sociedad se acomoda a ciertas cosas. Por eso nosotros hoy en día tenemos tanta cantidad de depresiones, de problemas de ansiedad, ataques de ansiedad, problemas de identidad, etcétera, porque tiene que ver con la configuración social, ¿se entiende? En la sociedad hoy en día estamos en un modelo global en casi todo el mundo capitalista, y la sociedad con cultura capitalista tiende a la productividad y a la eficiencia constante y al generar resultados. Por lo tanto, uno tiende a verse a sí mismo de esa manera y genera muchísima presión. Por eso hay tanto estrés. Si nosotros vamos a los campesinos de hace 200 años o hace 100 años, los campesinos no tenían estrés, ninguno. Tenían depresión, casi ninguno. Salvo que le pasaran cosas de verdad graves en su vida, como una muerte o algo así. Pero la depresión no era una enfermedad normal. Es hoy en día, justamente porque estamos presos de una crisis de Por toda la sentido, presión social por que cómo ha cambiado la sociedad. Porque no tenemos cosas que lo sostengan. Lo que quiero decir con esto es que la adolescencia, efectivamente, van a ir a averiguar, van a preguntar a psicólogos, ¿y cuánto tiempo hay un cambio orgánico en el cerebro? Están haciendo 2 años, 3 años. ¿Hay cambios? ¿Es obligatorio que sea 3 años? No. ¿Ahora dice que sea 2? No. ¿Ahora dice que sea 1? No sé, medio sí. Pero el punto es que eso se va extendiendo. Ahora, voy a dar una definición de adolescencia. ¿Qué es un adolescente? Un adolescente es una persona, ¿está bien?, que se siente adulto y niño a la vez. Que no es que está solamente en tránsito, es la definición de la Borluet. Se siente adulto y niño a la vez. No, ojo, no es adulto y no lo es. Es adulto y niño a la vez. ¿Por qué? Es impresionante. Porque eso es Borluet, no es mío. ¿Está bien? Pero en el fondo se siente es una persona, es muy excelente, sí. A mí me cambió la vida. El niño tampoco lo es. No es ninguno de los dos, pero él siente que es los dos a la vez. Esa es la diferencia. Por eso Como transición. es que no es transición, porque transición es estar entre. Acá estamos diciendo estoy en los dos lugares a la vez. ¿Por qué? Porque un adolescente, sí. O sea, puede ser un adulto en cuerpo, o sea, un niño en cuerpo de adulto. Sí, pero por eso estoy tratando de ver que no sea una polaridad. Okay, ya. No es que es uno con característica del otro, es los dos a la vez. Okay. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la nafkamina, diríamos? ¿Qué cambia esta definición? Le voy a explicar la diferencia. La diferencia es que el adolescente por momentos quiere ser tratado como niño y por momentos quiere ser tratado como adulto. Y como no es ninguno de los dos a la vez, del todo, entonces al fin y al cabo hay un problema grande entre lo que él necesita y quiere transmitir como necesidad y lo que nosotros podemos responder como adultos. Porque uno mismo dice, pero ¿qué querés? ¿Querés tomar tus decisiones solo y tener tu plata? Pero también querés que yo te lleve a todos lados en el auto. O sea, decidite, querido. Conduces, lo que sea. Claro. Antes era
adolescencia eran las dos cosas juntos, porque, por ejemplo, mis hermanos iban a la escuela en la mañana, niños, iban en la tarde a trabajar con Claro. mi papá, ya son adultos, ya son responsables. Tenían responsabilidades. Pero tienen las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Ahorita si lo haces, le causas un trauma también al niño, porque ya es un abuso también a él. Es cierto. No, antes era socialmente aceptado. Bueno, pero Ahora eso ya- ganándose su dinero también, no sé. Depende del O sea, mis hijos se de quieren- la connotación del niño. No, eso está hablando de la connotación social. Sabes que encárgate de tus hermanos chiquitos, pueden llegar a abusar. ¿Sí? Porque Hoy en día- estás causando una herida. Hoy en día para mucha gente, lamentablemente, eso se considera un abuso. Ajá. Pero no es un abuso. O sea, no quiero meter. Depende. A veces sí es un abuso. Depende. Me gustó el ejemplo que dijiste. Dejo a que mi hijo cuida al hermano menor. ¿Es un abuso si lo que estoy haciendo es yo no hacerme cargo cuando puedo hacerme cargo? ¿No es un abuso cuando lo que yo estoy pidiendo es que este niño, como hijo mío, desarrolle la capacidad de responsabilidad y de bondad con el otro? Cuando yo pienso en él, no en solucionarme un problema a mí, entonces esto es algo bueno que estoy haciendo. Lo estoy formando, herramientas. Sí, le estoy dando herramientas, estoy formando. Es abuso cuando yo lo que digo es que se encargue él, porque él es más grande. Mira, vos sacamos un problema, pues yo no puedo con todo. No. Todo depende del objetivo. Eso es otro tema, pueden llamar a Dargin Noam y lo ayudamos a resolverlo. ¿Está bien? Pero es otro tema. ¿Está bien? Obviamente no es abuso, sino tiene que haber intenciones. Es un tema más complejo, pero se entiende. Ahora lo que hoy es adolescente, entonces es una persona que se siente que es niño y adulto a la vez y que necesita tanto cosas de niño como adulto. Entonces, ¿qué características de niño tiene y qué características de adulto tiene? Vamos a delimitarlas. De niño que quiere seguir recibiendo todo pegadito de la mano. Ok. Y de adultos que le quieren hacer lo que quieren, o sea, quieren como que ya elegir horarios y yo me quedo a la hora que quiera, porque ya soy grande. Muy bien, me encanta. Más derechos. El adolescente quiere poder. Justicia, todo Poder. es que no es justo. Sí, es poder. La palabra más dicha, ¿no? Está bien, pero ahora vamos a verlo de parte de justicia, porque la justicia y el poder están muy vinculados. Después lo voy a decir en términos toraicos, bien técnicos, pero voy a hacer la cáscara primero. Entonces, primero decimos así: el adolescente quiere sentirse poderoso, quiere sentir que él elige y quiere sentir que él es autónomo. Ahora, por otro lado, la manera de sentir del adolescente sigue siendo la de un niño, que es que la emoción lo domina. Como no es maduro del todo orgánicamente, porque está en un proceso de cambio, incluso el cerebro y hormonal, lo que pasa es que muchas veces entiende que algo está bien, pero no lo puede dominar. Como cuando nosotros tenemos el niño chiquitito que se pone a llorar y empieza a llorar y pierde el control, y vos ves que ya no puede controlarse, ¿eh? Está bien que es una crueldad dejarlo así, está bien, es una crueldad. El Rabbi Jacobson dice, que a veces la gente dice, no, porque hay que quejar, que no hay que retar al chico, no hay que castigar, no sé qué. Dice que a veces cuando vos lo sacudís al chico y se acomoda, le estás haciendo un favor, porque el terror que genera el perder el control interno y no tener nada que lo pueda frenar, genera tanto miedo a uno mismo que eso queda para toda la vida. Entonces, cuando vos lo frenás y decís, basta, o le pones un límite, el chico se ordena y se puede aliviar, porque pudo parar algo que él no podía parar, necesitaba algo de afuera que lo pare, porque su nivel de madurez no es suficiente para frenar la emoción. Eso lo dice Rabbi Jacobson. Entonces, en el fondo, un adolescente tiene esa necesidad de poder, pero tiene un sentimiento de niño. Y eso nos implica a nosotros que tenemos que aprender a trabajar en nuestro sistema de comunicación en una forma completamente distinta a la que estamos acostumbrados. ¿Sí? Significa que yo, cuando hablo al intelecto del niño, le hablo como adulto. Pero cuando le hablo a la emoción, le hablo como niño. Entonces, a veces los papás se vuelven más fríos, papá y mamá, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a hablar en masculino porque doy clases siempre para hombres, no para mujeres. Entonces, el punto es que cuando el papá se vincula con el adolescente, muchas veces lo hace con cierta distancia porque como adulto le va a dar vergüenza. Y lo que está esperando el hijo muchas veces es que le dé un abrazo, que le haga caricia en el brazo, que esté con él, que lo toque, que le dé un beso. Adelante no de los amigos, pero que lo haga, ¿se entiende? Y esa contención, ese cariño es necesario porque la parte emocional del niño, del adolescente, es como un niño.
La característica emocional significa, con la emoción a mí me embarga entero, me llena todo el cuerpo, ¿se entiende? Eso es una emoción. Cuando uno es adulto, muchas veces lo que hace es, en vez de sentir, pensar. Y empieza a reemplazar el pensamiento, en la emoción por pensamiento. Eso es un neurótico típico, una persona normal. Una persona normal, que estresable de la sociedad occidental en la que vivimos. ¿Está bien? Lo que nosotros llamamos persona normal es una persona que en verdad no está muy conectada con su emoción. Cabeza y emoción están un poco separados. ¿Sí? Los Hasidim me matarían. Los Hasidim dicen, no, hay que juntar la emoción, y tienen razón. Eso es Hasidim. De hecho, los Hasidim no usan corbata, ¿sabían? Primero, ¿sabían que no usan corbata o no? Bueno, los Hasidim no usan corbata. Lo segundo que tiene que ser, ¿por qué? Porque nosotros, ¿por qué usamos cinturón? Para separar. Separar la parte de abajo de la parte de arriba. Bueno, ellos usan... El galpe, sí, por eso, la parte de abajo de arriba, pero parte de abajo de arriba es la animalidad y la parte intelectual. Pero ¿qué pasa si yo me pongo en el cuello? ¿Separo qué? Cabeza, Corazón. Cabeza y corazón. Entonces, los Hasidim no separan. ¿Está bien? Yo muchos años usé como Hasidí hasta que me obligaron a usar corbata de nuevo. Pero como Hasidí, yo decía, me encanta eso. Así que bueno, pero bueno. Hola, Carola. Bueno. Auspicia este momento. Bueno, entonces, estamos diciendo así. Entonces, ¿cuáles son los dos lenguajes, los lenguajes útiles para poder afrontar el mundo del niño y el mundo del adulto? El mundo del adulto es lenguaje verbal. ¿Sí? Cuando yo hablo de pensamiento, hablo con palabras. Cuando yo hablo de la emoción, hablo con un lenguaje corporal. ¿Sí? ¿Intelecto, palabras? ¿Cómo era el Intelecto, lenguaje palabras. intelectual con palabras? El lenguaje del intelecto son palabras, el lenguaje verbal, y el lenguaje a la emoción es no verbal. Los gestos, el tono de voz, cómo te miro, cómo te toco, ¿se entiende? Ese es el lenguaje no verbal, ese es el lenguaje que va apuntado a la emoción. Entonces, cuando nosotros nos vinculamos con adolescentes, tenemos que tener un delicado equilibrio entre esas dos cosas para no convertir todo en un acto que a veces es frío y un poco violento para el chico, que es que yo le hable solo del intelecto. Les voy a dar un ejemplo a ustedes que son mujeres, le va a resonar más. Es como cuando ustedes le cuentan algo a su marido que de verdad lo sienten y su marido les responde con una cuestión técnica. ¿Qué? ¿Sí? Así de doloroso. Es, ustedes le hablan a su marido y le dicen algo... No llegó la muchacha y tú quieres que te contenga, que te escuche. contenga, y el otro, pues ya habla la otra, pero digo, quiero que me entiendas que no. Quiero que tú me entiendas, quiero que estar con vos. Sí. Exacto. Sí. Ese desafío es el desafío que tenemos con los adolescentes, y a las mujeres, mamás, se les olvida también. Porque a veces son así y a las mujeres las tienen así y se olvidan de que en verdad la adolescente está buscando lo mismo que ustedes buscan con su marido. Que te escuchen, que te entiendan y que se conecten. No solamente que me digas qué hacer ni que me trates con la cabeza. Soluciones no. ¿Se entiende? Escuchar y empatizar. ¿Sí? Entonces, en el fondo, el adolescente, nosotros necesitamos tener esa delicada línea con el corazón sin tratarlo como un niño. O sea, hay que tocarlo como un niño, mirarlo como un niño, quererlo como un niño, pero no decirlo, no seguir hablándole con diminutivo como si fuera un niñito, porque no es un niñito. Cuando le hablas, como hablarle información, ideas, es como un adulto. Cuando te vinculas en la parte emocional, con gestos, bueno, mirarlo bien, mirarlo en los ojos, estar conectado. Y muchas veces él no va a resonar con eso, porque es una coraza, es un proceso. ¿Entiendes? Es que eso me pasa con mi hijo de 9 años. Que lo abrazo mucho, que le hago cosquillas, que le digo, Davidito. Entonces ya no sé, le encanta. ¿Le gusta? Sí, entonces ya no sé si estoy extendiendo más la parte de hacerlo crecer, pero cuando me vinculo con él, lo chiqueo, o sea, depende del chico. Depende del chico. Mire, Pero 9 años ya te faltan para los 13 unos 4 años. O sea, ya todavía no una todavía. Espera, ¿Está bien? no le estoy haciendo un daño No, por estar de ninguna manera, de ninguna manera. Más que a lo No. mejor una niña de 13 que tengo. No, el problema es cuánto. El problema no es ese. El problema es si eso sería un problema si generara dependencia. ¿Se entiende? Por ejemplo, que la única manera de consolarse y tranquilizarse sea contigo. Ese sería un problema.
Si depende solamente de tu contención, hay que trabajarlo, porque uno necesita simular doha, necesitamos correr un poquito con la izquierda. ¿Se entiende? Entonces, tenemos poquito tiempo, o sea, nos queda nada, 4 minutos. Así que yo me puedo quedar, igual no hay ningún problema, pero ustedes... ¿Podemos dejar uno que tiene que ir? No, que se quiere quedar, se queda un ratito más. Y yo, hasta las 2:40 no tengo reunión. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Entonces, en el fondo, el adolescente tiene esta dualidad. Y lo que es importante es apuntar a la madurez. ¿Cómo yo apuntarlo? Por favor, que esté muy bien. No, eso está bien. Pero si es que para moverse el cuerpo, mueva, ¿eh? Para correr, así, bailar. Bueno, entonces, el punto es que ¿qué hace que una personalidad sea madura? Una persona sea madura. El Rav Lawrence Kelemen, en el libro Iluminar un alma, trae una frase que no me acuerdo de memoria, es larguita, pero de la cual yo saqué 4 puntos. ¿Está bien? Después me hacen acordar, se la puedo mandar. Está en un artículo en el blog de Arginoa. Ahí pueden usar el QR y con el QR buscar el blog, la página y entrar al blog. La página está en proceso de cambio. Tenía muchas más cosas y como la estamos en tránsito y yo me tomé vacaciones y después me vine acá, pasó que quedó medio en el medio con algunas cosas. Ya va a estar del todo actualizada, pero con el Linktree pueden entrar a las redes sociales, a todas las cosas. Cuestión es que la definición de madurez implica 4 aspectos por lo menos. La primera es el autocontrol. Porque una persona se considera una persona madura, tiene que tener autocontrol. Autocontrol significa que yo tengo ganas de hacer algo y hago fuerza para no hacerlo. Autocontrol no es que a mí ya no me cuesta. ¿Se entiende? Una persona que empieza a comer kasher y comía pizza con sus amigos y ahora tiene ganas de comer la pizza y no la come, es autocontrol. ¿Se entiende? Pero cuando yo ya me acostumbré y ya no me molesta, ya no es autocontrol, es una tikkun, es otra cosa. ¿Está bien? Pero, en el fondo, autocontrol es cuando a mí me cuesta y el autocontrol no se puede ejercer constantemente sin fallar. ¿Se entiende? Ahora, el adolescente, que está en un proceso, obviamente está entrenándose. Por eso la Torá reconoce que una persona entre los 13 años y los 21 puede fallar un montón de veces. Y por eso no tiene un castigo espiritual. Sí tiene que haber un castigo social, porque no podemos vivir en una sociedad en la cual todos están robando, matando y haciendo cosas porque son entre 13 y 18 años. ¿Se entiende? Un chico de 16 años perfectamente puede matar a alguien, violar a alguien, hacer robos, cosas malas, ¿está bien? Entonces la parte civil, la Torá nos cuida, pero reconoce que el niño a nivel espiritual puede fallar. ¿Se entiende? Entonces es obvio que un chico probablemente tenga la prueba y la dificultad de no mirar Peritzut, ¿está bien? Porque es un joven y todavía no está casado. Y la Torá reconoce que en ese periodo probablemente falle muchas veces. ¿Está bien? Y su trabajo no es no fallar. Su trabajo es ejercitar el autocontrol. El autocontrol se ejercita de a poco. ¿Se entiende? Pues eso se falló en la FC. Claro, en el fondo nosotros tenemos que saber como adultos que no tenemos que tratar de evitar que los chicos caigan todo el tiempo en todo. Tenemos que arrojar un margen chico en el cual el chico pueda elegir y desarrollarse y formarse y que pueda fallar. Fallar no es el fin del mundo. ¿Se entiende? Luego danos una clase de eso. Sí, eso es como una clase entera. Sí. Eso se necesita una clase entera. Y eso lo escuché, lo leí del Rabbi Gasnertz. ¿Está bien, mi Rab? ¿No es su nombre? Sí, es él. Bueno, ¿está bien? Baruch Hashem. Entonces, el punto es que entonces, el primer punto es autocontrol. El segundo punto es autodeterminación. Autodeterminación significa que yo tengo la capacidad de tomar decisiones con cierta independencia de mi entorno. Mi entorno, por ejemplo. Todo el mundo usa zapatillas Nike. Y yo tengo la capacidad de decir yo no me compro Nike. Todo el mundo usa camisa negra y yo puedo decir no, yo uso la roja. ¿Se entiende? Entonces, autodeterminación significa que cuando yo estoy convencido de algo, puedo tomarlo con distancia de la presión social. Con cierta distancia, porque cierta presión social es positiva. ¿Dónde sacamos el agua? Porque ya me olvidé y tengo sed. Ahí. ¿Sí? Gracias. Porque digo, no me acuerdo dónde saqué. Es tan grande este lugar. A ver, entonces, la autodeterminación es la capacidad de tomar ideas, de tomar decisiones, o sea, a pesar de la presión social. Sí, es ser fiel a mí mismo. Es la capacidad de ser fiel a mí mismo. ¿Sí? Yo creo esto y soy consecuente con lo que creo. Obviamente va de la mano con el autocontrol a veces, pero no siempre.
¿Está bien? Sí, porque a veces que uno va a querer hacer algo y es la autocomplacencia, aunque no es completamente lo más correcto Sí, de hacer. exacto, sí. Sí, uno se puede racionalizarlo. No puede racionalizarlo, pero eso tiene que ver con el autocontrol. Si yo tengo autocontrol, entonces evito la racionalización. Y gracias. Entonces, pues, muchas gracias. Pero esta es de otra marca. Me estafaron. Todos tenemos marcas distintas. Vamos por eso. Bueno, que tú bien, entonces, ese es el segundo punto, que es autodeterminación, que es la capacidad de que las olas del mundo y de las cosas que pasan no me lleven todo el tiempo de un lado para el otro. Me tiran para acá, me tiran para acá. No. Poder tener mi marco de referencia. El tercer punto es... un segundo. No sé cómo decirlo. Tengo dos maneras de explicarlo. Lo voy a explicar. Vamos a explicar los dos elementos separados y después los juntamos. ¿Está bien? Pero vamos a poner que el tercer elemento es valores. ¿Está bien? Valores. Pero en realidad es conciencia. ¿Sí? La conciencia es la capacidad de ver a futuro y la capacidad de proyectar la consecuencia de mis acciones. Conciencia es Eiseu Jajam Arroeta Nolad. ¿Quién es el sabio? El que ve la consecuencia, el que ve el final de las cosas, el que ve lo que va a pasar, lo que van a hacer. Entonces, la Jojma tiene que ver con eso. El Rosh Hashanah me acuerdo que nos decía que Jojma, sabiduría, significa que yo, por ejemplo, veo esta botella vacía. Puedo decir esto no vale nada, pero la Jojma es que yo vea la botella vacía y diga, quizás esto me puede servir para algo. Y yo analice si me puede servir para algo. Y si me puede servir para algo, agarrarlo, que es lo que hizo Jacob cuando volvió con las vasijas. Muy bien. Entonces, salud. Entonces, en el fondo, hice Ujajama Rodeta Nolar. Eso es conciencia. Conciencia es capacidad de ver a futuro, salud, proyectarse, de poder, en el fondo, aspirar al futuro. Pero valores es a qué cosas le doy importancia, qué cosas tienen un peso emocional en mí. No solamente lo que yo digo que me importa, sino lo que yo siento que me importa. ¿Sí? Escala de valores es cuando yo puedo priorizar la importancia de una cosa sobre la otra, independientemente de mis ganas. ¿Sí? Es más importante o menos importante esto, y yo le doy, se llama que tengo valores cuando me pesa en la proporción adecuada. ¿Se entiende? Cuando me importa de la proporción adecuada. El ejemplo es, la otra vez mi mujer contaba lo siguiente. Estaba en una comunidad con una persona muy religiosa y ella se habían ido todos de un lugar donde se comía como un hadar ogel y ellas quedan paradas, estaban conversando y dice, uy, alguien se olvidó una cartera. No pasó. Se olvidó tal cosa, una cartera o algo así. Y el otro le dice, pero no es problema tuyo. Y mi mujer le dijo, sí, y mi mujer le dice, ¿cómo no es problema mío? Oye, ¿qué problema mío? ¿Cómo? Y ahí le dice, uy, tenés razón. O sea, ahí había una desconexión entre lo que sabe que es correcto y lo que siente que es correcto. Al que siente que es correcto tiene que molestar. El ejemplo que pongo siempre yo es así. A mí me pasa un montón, Baruch Hashem, que es, yo escucho a alguien llorar mientras estoy haciendo tefilá, un niño llorando, salgo corriendo. No me importa si mi hijo no. ¿Se entiende? Salgo a ver. Yo siguen ahí nomás. Hacen así, levantan los ojitos y nada más. Y yo digo, brother, estás llorando en él, se puede haber roto la cabeza, que si fuera tu hijo no salías corriendo. Obvio. Si después no te pasó nada, Baruch Hashem. Pero algún adulto tiene que salir a mirar. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo no te importa? Entonces, cuando te importa, te pesa y te empuja a hacer. Entonces, esos valores. Entonces, un adolescente necesita construir su escala de valores. Es muy importante. Eso, ¿cómo se hace? No vamos a llegar hoy. Ahí viene la parte de empatía, ¿no? Sí, la empatía, lo que pasa con la empatía... Eso es lo más excelente que es muy La empatía tiene varios componentes. Quiere decir, si yo soy una persona empática, soy una persona que se caracteriza por ser alguien al que le importa el otro. Que eso es lo que estás diciendo. A mí me importa el otro porque me duele lo que al otro le pasa. ¿Se entiende? O sea, me duele lo que al otro le pasa porque me importa. Eso es empatía. ¿Está bien?
Pero hay dos caminos de empatía. Que a mí me importan realmente las personas o que yo sea una persona enojona. Una persona con cierta capacidad de enojo, de tolerancia a la frustración, es más empática. Porque siente que los dolores del otro, le molesta los dolores del otro y lo quiere resolver. Así como le molesta su incomodidad y lo quiere resolver. Pero es un tema más largo, ¿está bien? Pero sí, pero está bien lo que decís. Entonces, eso es valores. Y el último punto es el tener un criterio. La formación de un criterio. Para poder ser una persona madura necesito. Está parecido a los valores, ¿no? Sí, por eso. Es parecido a los valores, pero no son los valores. Porque criterio es la capacidad de tomar la decisión en base a mi escala. ¿Se entiende? Valores es tener los valores, pero el poder tener una escala de valores y operar en base a la escala de valores es tener un criterio. Y no solamente a nivel emocional, sino también intelectual. ¿Se entiende? En valores es una parte que tiene que ver con lo intelectual, pero es más el trabajo emocional para que sirva. Y con criterio, el criterio es operativizar esos valores. O sea, la acción. La acción, poder tomar decisiones en base a eso. Y el criterio es que yo pueda operar a pesar de no tener escrita la solución. ¿Se entiende? Tengo un conflicto y tengo que resolverlo. Y mi criterio aparece cuando hay un conflicto y no sé bien qué tengo que hacer. Ahí uno va entrenándose y tomando decisiones. Entonces necesito 4 cosas, vamos a decirlo así. Autocontrol, dijimos autodeterminación, valores, criterio. Con esas 4 cosas se considera una persona madura. Y a veces agrego... Madura. A veces agrego una más. ¿Está bien? A veces agrego una más, que es la flexibilidad. La flexibilidad, la capacidad de adaptarse y tomar decisiones plásticas. ¿Está bien? Pero es parte del criterio. Es la parte emocional del criterio. ¿Se entiende? La flexibilidad es la parte emocional del criterio. Te veo traumatizada. Estoy pensando en mis hijos. Sí. No tenés adolescentes todavía. No, allá van, ¿no? Ya casi. Bueno, gente, no las quiero retener. ¿Dejamos acá o si quieren seguimos? Seguimos. La van a, o sea, puede volver a dar más clases. Sí, no sé. Me voy el domingo. Si me organizan las clases, yo voy y las doy. ¿No ¿No? puedes cerrar? Nada más, o sea. Cerrar, sí, pero quiero saber qué tiempo tienen. Entonces, para hacer el cierre, simplemente decir lo siguiente. Es muy importante tener una definición de adolescencia para saber dónde estamos parados. Es muy importante saber que en base a esa definición puedo definir la manera de vincularme. Es muy importante saber que la solución no es que pase el tiempo, sino que podemos tener una solución activa. Y la solución activa es apuntar y apuntalar a los niños en esos 4 aspectos. Es importante en la parte práctica que para lograr el autocontrol necesito dejarle margen a los chicos. Yo no puedo a un chico pedirle que tenga autocontrol y sin embargo solucionarle todo, ni decidirle todo. Si yo le soluciono todo, lo que estoy haciendo es formar una persona débil. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con el criterio. No va a poder desarrollar su criterio si en ningún momento le dejo decidir. Ahora, ¿le puedo dejar decidir de todo? No, tengo que restringir a ciertas opciones, porque esas opciones son las que le permiten tener un rango en el cual no lo supere la parte emocional. De por sí el criterio de la decisión es lo que te define como persona. Sí, O sea, te decir quién eres, soy mi decisión. exacto. Sí, digo que se girá. Sí, y sí, mejor. Y por otro lado, fomentar los valores. Fomentar los valores significa yo ser un ejemplo, pero también dar a qué cosas le doy importancia cuando yo estoy educando. Si le doy más importancia a la limpieza de la casa que a los chicos jueguen, si le doy más importancia a la plata o a la estética que a cómo trato a la gente, todo eso forma, ¿se entiende? Entonces mi manera de transmitir valores es esa, y lo mismo que tengo que apuntar con mis hijos. Un reto no puede ser más fuerte en lo conductual que en lo valórico. Yo no puedo retar a mi hijo, regañar a mi hijo más cuando hace algo mal y se equivoca que cuando tiene un problema de valores. El problema de valores es más grave y tiene que tener más fuerza, porque la moral que yo tengo que marcar, el tema moral, la tojajá que tengo que dar es en la parte valórica, no en la parte claro, ¿se entiende? No en la acción. La acción puede fallar, yo me puedo equivocar un montón de veces y no necesariamente quería equivocarme, me superó. O sea, yo sí le digo a veces a él, o sea, si él hizo algo enojado, así digo, la acción que hiciste estuvo mal, tú no eres malo, la acción Claro. estuvo mal, Sí. pero piensa por qué.
Claro. Digo, ¿por qué Por- crees que estuvo porque mal? estuvo mal, sí. O sea, porque tú no eres malo, él es bueno, él es un amor. Además, que como adolescente no piensan a veces en eso. Las consecuencias. Y entonces para poder desarrollar la Jochma, en el fondo la conciencia, esto que dijimos, es importante que la persona desarrolle su capacidad de ver a futuro, lo cual implica muchas veces que el niño se enfrenta a responsabilidades. Necesitamos darle responsabilidad a los niños y van a ver que eso los hace sentir súper bien, porque también les hace sentir fuerte. Entonces es importante darle responsabilidades y hacer que ellos tomen cargos y se hagan cargo de cosas, y eso es esencial. No le podemos exigir coherencia al 100%, porque puede ser que nosotros le decimos, soy el encargado de dejar limpia la cocina, después de cocinar, porque le encanta cocinar, ejemplo real que me ha tocado asesorar, ¿está bien? Y no lo va a dejar siempre limpio, no, o no por lo menos con el estándar que vos tenés de limpieza, pero tenés que dejarlo fallar, va a ir mejorando. Pero si vos no le dejas en ningún momento tomar decisiones, ni ver la consecuencia de sus actos, ¿cómo va a hacer para mejorar? Lo mismo pasa cuando uno tiene ayuda doméstica. ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo que hay consecuencias si vos dejas los zapatos todos sucios ahí y aparecen limpios? Pones la ropa en un lugar y aparece limpia. Te llegás a la hora y está la comida hecha. ¿Cómo hago, pobrecito? Le estoy haciendo un daño. Obviamente no en todo, pero le estoy haciendo un daño si no lo enfrento a una realidad. Y lo último, que era la autodeterminación. La autodeterminación es un tema un poquito más delicado, sobre todo con un adolescente. Lo primero que hay que decir es que nosotros no tenemos que... No se opina, escuchen, este es un clal que aprendí, muy importante de uno de mis rabanim. No se opina sobre el aspecto físico de un adolescente. Te están metiendo en su privacidad. No podés opinar de cómo está peinado, cómo está peinada, cómo está maquillado, cómo está Pero maquillada. la escuela sí lo hace. La escuela es un problema de escuela. O sea, la escuela tipo era de que ven por tu hijo porque se recupera un poquito más. Bueno, es un tema de escuela, eso depende del caso, hay que verlo. A lo que apunto es que si nosotros estamos buscando que el chico sea independiente de la mirada externa para tomar ciertas decisiones, no podemos generarle más presión social. Me acaba de dar un tiro hacia blanco. Está muy cañón. Grave. En niña. Está fuerte cuando a lo mejor los niños pues están retando, se ponen, no sé, pelo largo, aretito. ¿Qué haces ahí? ¿No decirles? Depende. ¿Qué haces ahí? Depende. Miren, en cada caso hay que analizarlo en particular. No hay reglas generales en Gino. Por eso yo le estoy dando herramientas para analizar las situaciones y no le estoy dando soluciones. ¿Se entiende? Solamente doy ejemplos. Entonces son herramientas, eso es ashkafar. Todo lo que di hoy es ashkafar. Cómo ver la realidad. Cómo leer la realidad y que ustedes vayan generando un criterio. Pero no le estoy dando la solución. ¿Se entiende? Una receta de cocina. Eso es otra cosa. Una receta de cocina no se da en Gino. Si él te pide la opinión, ma combina, ma... Sí, eso es otra cosa. ¿Esto es diferente? Él te invitó. Es como, sí, Ah, ok. él te invitó. Sí. El punto ahí es, el punto de la autodeterminación es que lo que nosotros debemos señalar como importante en su vida es lo que él o ella es. ¿Se entiende? Decirle a una niña que su vestimenta la marca como quien es un error. Su vestimenta no la levanta como quien es. A lo sumo no está teniendo autocontrol, que no tiene yetzerara, todo tiene yetzerara. El hombre tiene yetzerara de mirar a la mujer, y la mujer de mostrarse, no que la miren, no, que ayude, digamos, no es algo normal. Lo anormal es pensar que el chico tiene más capacidades de autocontrol que nosotros mismos muchas veces no tenemos. Entonces, el punto ahí, a lo que apunto, es que nuestro approach con respecto a nuestro hijo adolescente es el interior. Yo me enfoco en quién sos esencialmente. No con quién sos esencialmente, quién eres esencialmente. Y no en qué hace y en qué falla. Sobre todo no en qué falla. Lo cual no quiere decir que yo no tenga que tomar medidas. No es que yo estoy diciendo, gente, lo dejo aclarado por el audio. No estoy diciendo que no hay que hacer nada y que no hay que educar a los hijos y que hay que dejarlos hacer lo que quieran. No estoy diciendo eso. Si tu hija sale sin señor, vas a tener que hacer algo. La pregunta es qué. La pregunta es qué. ¿Y cómo? Pero no es obvio que tenés que hacer algo. Si tu hijo viene con un peinado punk, vas a tener que hacer algo. Hay que ver cómo y qué y quién. ¿Y quién? Eso es lo que les dije. Hay tres cosas que en algún momento tenemos que hablar, retomar si quieren, que son los tres elementos con los cuales nosotros podemos operar para poder vincularnos con el adolescente, que son la conexión, la comunicación y el control. A ver, control.
Control nuestro. Porque No, ¿cómo nosotros controlamos al adolescente? ¿Qué es conexión, comunicación? El orden es así, es conexión, control, comunicación, en verdad. Y se lo digo simplemente para que no les quede solo en el aire, es conexión, es que nosotros debemos enfocarnos en el vínculo. Conexión, control, comunicación. Control quiere decir que tenemos que pasar con el adolescente a un control indirecto y muchas veces habilitarle mentores o gente que nos inspire y que opere a ellos, que sean más cercanos en edad y que no seamos nosotros. Y en el tercer punto, que es comunicación, es poder lograr una comunicación como la que dijimos nosotros, que es combinando lo no verbal con lo verbal y en el fondo aprender a tener una escucha activa, conectarnos con ellos. Eso como versión micro, pero para que no se vayan sin nada de eso. Simplemente eso se puede ampliar y lo podemos ver en alguna clase en algún momento o incluso por internet. Shkoyach. Gracias a todos. Hasakot mañana no hay Urugiot. espacio para una continuación. Sí, capaz que sí, si quieren, sí. ¿Para qué eran estas tres cosas? Las 13. Pues para Entonces, manejarte con él. ¿para qué son? Con el Sí, son las adolescente. formas de poder operar como padre con respecto a un adolescente. Ya acabo para que le haga una pregunta. Sí. A ver, hablábamos del autocontrol de los adolescentes y todo. ¿Cómo lo conviertes que no te haga represión? O sea, ¿Represión o presión, dijiste? represión. Dame un O ejemplo. sea, en el tema del Señut, en el tema de que, no sé, los niños... Hombre o mujer, nunca- decime. Hombre y mujer jamás se vincularon con hombres y mujeres en toda su adolescencia. ¿Y entonces? Entonces, ya, reprimieron las ganas de querer platicar un día, que Sí. se lo topó en el CNIS. Sí. Entonces ya, lo va a reprimir siempre, no sé, a lo mejor siendo un adulto, no existe la posibilidad que sea más mirón, más fijón, más oportunidades que busque para dialogar con chavas. ¿Por qué? Porque lo reprimió de... ¿Cómo manejas que no pase eso? Mira, eso es un tema bien delicado. Lleva un par de horas. Y es un problema gigantesco que sí hay que ocuparse, que es en el fondo cómo gestiona un niño, un joven, un adolescente ortodoxo, hombre o mujer, su sexualidad en términos amplios. La sexualidad no es solamente el acto sexual, la sexualidad es el interés en general, el vínculo, el hablar, el conectarse emocionalmente. Entonces, cómo nosotros logramos ese proceso de gestión y cómo acompañamos para que eso no termine dañándose, es un desafío. Sí. Yo te puedo decir algunas cosas. El primer punto es que la carga te voy a decir un klal, una regla general, que le dijo el Rambam. Rambam dijo así: vamos a suponer que vos tenés una persona que roba. Persona que roba, ¿tiene que sentir que está mal robar o no? ¿Sí? ¿Y si robó, se tiene que sentir culpable? Sí, debería. ¿Por qué? Porque está causando Está un mal daño hecho. al otro. Está mal. Ahora, yo me pregunto, una persona comió jamón. ¿Está mal lo que hizo o no? Un robo judío, ¿no? ¿Está bien? ¿Comió jamón? Está mal. ¿Tiene que sentirse mal? No, o sea, no perjudicaste a nada, solo a él. ¿Y se tiene que sentir mal o no? Sí. ¿Por qué? Un poco de culpa, ¿no? ¿Culpa de qué? Son las leyes judías y él sigue esas leyes. Te lo voy a decir distinto. Vamos al mismo. No, van bien, no dijeron nada mal. Voy a ponerlo en un escenario para construir la idea. Pasa una persona y dice: uy, qué bueno, siente ganas de robarse ese celular. Siente ganas. No lo hace, pero sintió ganas. ¿Sí? O había un pedazo de chanchito, de jamoncito ibérico ahí, y dijo: uff, qué rico este chanchito, y no se lo comió. Tengo una pregunta: ¿tienen un defecto moral o no? No, es naturaleza, ¿no? ¿Naturaleza? ¿Pero natural? Es ¿Qué Pero significa? no sé, tentación. ¿Eh? ¿Qué? Es humano, no su punto. ¿Eh? Son impulsos. O sea, No entiendo, pero nada. si, vamos a decir así. Si yo vengo y les digo: chicas, yo me gusta mucho robar. No robo, pero me encanta. Sueño con robar, fantaseo con robar, pienso en robar, veo las cosas y me quedo mirando a ver si las puedo robar y no las robo. No, algo Hay un problema, ¿no? ¿Por qué hay un problema? Sí. Pues es una obsesión con... Un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema?
El problema Sientes es lo que tanto dijimos. tiempo, quizás. También, pero el problema principal es que el autocontrol no puede ser constante, lo dijimos. Nadie puede tener autocontrol constante, solamente Itzhak Avinu, y por eso era Itzhak Avinu. Yosef, ¿no? ¿Me entendés? Yosef, También. casi. ¿Casi? Yosef estaba corriendo y se frenó. Baruch Hashem, Kol Hakavod. Pero él no es una. Vio a Él, su papá. él no llegó a ser un patriarca. Claro. Claro. Pero, Si no, a lo mejor sí, ya con uno. Bueno, sí. no sé. Entonces, a lo que quiero decir es que en el fondo el problema es que el autocontrol no puede constantemente ejercerse. No siempre gana. Y por lo tanto, el Rambam dice así: si una persona tiene ganas de robar y no roba, tiene un defecto emocional y tiene que cambiarlo, de midot. ¿Por qué? Porque es algo ético, es algo moral. Él dice, cuando es Beinadam lejaveró, cuando es un mishpat, mejor dicho, un mishpat, una ley que puede entenderse, como no robar, no tratar mal a la mamá, no golpear a alguien más pequeño, ese tipo de cuestiones, ahí es un mishpat. Es una ley que en el fondo uno no necesita sentir que está mal, al revés, tiene que sentir que está mal, para no hacerla. No hacerla. ¿Por qué? Porque el autocontrol ahí pesa. En cambio, en los hukim, por ejemplo, no ponerme tefilín, yo no tengo que decir, ay, Shabbat, me muero de ganas de ponerme tefilín, estoy sufriendo porque estoy en Shabbat y no me pongo tefilín. No. Pero, ¿quién sí hizo eso? Abraham vino y dijo, no puedo estar acá, no puedo hacer gesed, tengo que hacer gesed. Pero si estás patur, Hashem puso todo para que estés exento. No, tengo una necesidad interna de hacer gesed, porque era un mishpat. Cuando es un mishpat, yo tengo que sentir la parte emocional, y eso es parte de la perfección humana. Entonces, cuando hay una cosa que es un mishpat, no robar, no matar, ese tipo de cuestiones, yo tengo que sentir que está bien y disfrutarlo a lo que está bien, y mal y sentir rechazo a lo que está mal. En cambio, en Hukim, yo simplemente tengo que tener el autocontrol de no hacerlo. Para eso no tengo que estar expuesto si yo tengo una cierta tentación, porque si no es constante y caigo en un autocontrol. Pero no está mal que a mí me guste más una cosa o la otra. En el caso de relaciones prohibidas, la mayoría de las relaciones, salvo papá, mamá y ese tipo de cuestiones, la mayor parte de las relaciones son Hukim, no son lógicas. O sea, no son lógicas. Entonces no hay que demonizar eso. ¿Te gustan las mujeres? Normal, qué sé yo. ¿Me entendés? ¿Tenés que estar mirando mujeres? No. ¿Tenés que estar haciendo cosas? No. Pero eso es no exponerse, es cuidarse, es otra cosa. El primer punto de todos es no demonizarlo. Anda tranquila. Sí, no demonizarlo y no cargarlo moralmente cuando es algo que es esperable que sea así. Sobre todo si nosotros esperamos que en algún momento pueda ejercer un vínculo, una relación bien, natural, sana con su pareja. ¿Se entiende? Cuando tenga su espacio. Es un tema largo, pero gracias, por favor, mamá. pueda. Muchísimo gusto. Todo lo mejor. Nos queda aquí todavía. O sea, Nos vamos a quedar aquí todo el día. Hay que hacer cosas. Bye. Chao, che. Bye, amigas. Chao. Chao. Bye, bye.